En primer lugar, quiero hacer un agradecimiento especial a las personas que están conmigo en la mesa. A mi izquierda, Jorge Marichal, presidente nacional de la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos, y a mi derecha, el señor José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España. Es todo un honor tenerles hoy aquí para este desayuno informativo, desayuno coloquio con vosotros. Y en segundo lugar, como no, a miembros de la Junta Directiva que me acompañan, a vosotros, a la prensa, que sin vosotros pues no es posible poner el altavoz a todo esto. Muchas gracias por venir, y algún otro asistente. Y nada, considero la verdad que hoy es una oportunidad para nuestra sede, para el Hotel Escuela Las Carolinas, para la asociación. Yo creo que nunca se había dado que los dos presidentes de Hostelería Nacional nos acompañen en un evento, en una rueda de prensa, con lo cual creo que va a ser muy interesante. Y hoy vamos a analizar desde aquí la Semana Santa, muy concretamente, pero también haremos una pincelada de todo lo que está pasando o que creemos que va a pasar durante el año. En mi caso me voy a ceñir única y exclusivamente a Cantabria, que es mi territorio, que es lo que creo que podemos controlar, y ellos lógicamente darán una perspectiva nacional que entiendo que va a ser muy interesante. Y voy a realizar ahora en este momento una quirúrgica, por así decirlo, de cómo está Cantabria para la Semana Santa. Bueno, si nos remontamos al año 2019, la ocupación hotelera ya creció un 5,17% con respecto a 2018. Y la ocupación en aquel entonces, en el 19, fue en el mes de abril del 46,61%. Es un poco por situarnos. Siempre en esta rueda de prensa o en este desayuno informativo vamos a comparar 2019 con 2022. Siempre. Vamos a olvidarnos de 2020 y 2021, que creo que ya dijimos, yo creo que casi todo lo que había que decir. Entonces, bueno, pues nosotros cuando hablamos de la Semana Santa siempre nos gusta dividirlo en tres tramos. Uno es el anterior, que empieza ahora concretamente desde hoy hasta el día de Miércoles Santo, porque se trabaja de diferente manera, a otros precios y con otro tipo de cliente. Hacemos otro tramo de los días claves, que es Jueves Santo, Viernes y Sábado Santo, y hacemos otro tramo que ahí sigue habiendo vacaciones escolares en algunas otras comunidades, que marcan mucho también el criterio de Cantabria, que va desde el domingo hasta el sábado siguiente. Entonces, en esos tres tramos, a día de hoy, y si cogemos el primero del 8 al 13 de abril, la ocupación en la hostelería de Cantabria es del 61%. Ese mismo tramo, el año 2019, ese tramo previo a la Semana Santa, fue del 60%. Si cogemos los días claves de este año, que son del 14 al 17 de abril, la ocupación en estos momentos es del 89%. Ese mismo tramo, en el año 2019, fue del 93%. Y si nos vamos al tramo posterior, que este año es del 18 al 23 de abril, la ocupación la tenemos en el 55%. Ese tramo en el año 2019, el posterior, fue del 50%. También es bueno que las subidas de precios para este año están entre el 8 y el 10% en el tema alojativo, pero siempre son inferiores a la inflación. Nos hemos quedado por debajo. Por supuesto que no hemos aplicado lo que, como bien sabéis, todo lo que ha subido las cosas, las energías, los refrescos, las carnes, etcétera. Todo. Nos hemos quedado por debajo, pero lógicamente había que retocar algo los precios. Y por hablar un poquito de zonas, y ya luego pues entramos un poco en debate, las más fuertes, la número 1 es Liébana, con una ocupación concretamente en la franja importante del 14 al 17 de abril del 100%. Tiran muy fuerte Santander, la capital, y tira muy fuerte Suances. Luego hay otros pueblos que se mueven en un poquito más abajo, y curiosamente, bueno, pues uno de los pueblos importantes de Cantabria que se queda un poco abajo es Comillas. Comillas está ahora mismo con una ocupación en torno al 55-60%. Y a grandes rasgos es esto. Y ahora, muy buenos días, y el placer es para mí, estoy seguro que para José Luis también, el estar aquí con ustedes hoy, con compañeros del sector y también con la prensa, pues para hablar un poquito de cómo está la situación. Yo creo que después de los datos yo soy Jorge Marichal, soy el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, provengo de Canarias, de la isla de Tenerife, soy hotelero también, y bueno, podemos hablar también de una visión global como presidente de la Confederación, de lo que ha pasado, ¿no? Y lo que está pasando y lo que creemos que va a pasar en este país.
Perdón, pero con la mascarilla es un poco complicado Quítatela. ¿Puedo? Sí. ¿No importa? Bueno, es que tengo la garganta también un poco... Es que no soy de frío, ¿no? Y estos días he estado por península y nos afecta un poquito a la garganta. Pero bueno, como bien decía, yo creo que tenemos que tener en cuenta primero los datos positivos que acabamos de escuchar. Creo que España sigue ahí, sobre todo lugares como en el que estamos hoy han sido de los lugares menos desfavorecidos por esta crisis. A todos nos ha tocado fuertemente, pero yo creo que también hay lugares de nuestro país que se han visto en cierta medida reforzados dentro de este ambiente, que no es positivo, vuelvo a reiterar, pero reforzados y que han aprovechado el tiempo para hacer un fondo de comercio importante de cara a las próximas fechas. Yo creo que se ha hecho un trabajo muy positivo, que lo habéis hecho muy bien, lo seguís haciendo muy bien, y desde luego España ha demostrado que no solamente es sol y playa, que España es mucho más, y que el turismo de experiencias es el gran ganador y el que va a seguir ganando en los próximos años. Tenemos que focalizar nuestra oferta, nuestras perspectivas, pensar mucho en todo lo que va alrededor de nuestros hoteles. Es muy importante el hecho de mimar la oferta complementaria, de mimar, anoche también lo comentábamos, el tema de las experiencias, porque es por ahí por donde el mercado nos está indicando que va a ir en los próximos meses. Bueno, como bien decíamos, tenemos que ser cautos, estamos con unos números positivos, las ganas de viajar son superiores al 2019, no solamente en nuestro país, sino en nuestros principales mercados emisores, pero siempre dentro de la cautela que tenemos que tener con respecto a lo que estamos viviendo. Todavía tenemos un episodio de una pandemia global que está sin terminar, está dando, parece, sus últimos coletazos, pero ya nos ha dado algún susto, sobre todo en las navidades pasadas con la sexta oleada, donde ya veíamos en octubre, noviembre, que parecía que todo se recuperaba y al final, pues bueno, hemos tenido que esperar prácticamente otros 4, 5, 6 meses para volver a estar en la misma casilla y poder emprender un futuro con un poquito más de ganas, ¿no? Desde luego que las tensiones inflacionistas que hemos hablado, que bien comentabas, también son algo que tenemos que tener muy en cuenta. No es lo mejor un procedimiento, una escala de precios en un procedimiento de recuperación económica como el que estamos viviendo. Esto va a afectar a todos los niveles. Al principio hablábamos solamente de los combustibles, pero ya vemos cómo llega toda la cadena de valor de nuestro sistema de funcionamiento. Ya nos da directamente en la cuenta de resultados, pues a través no solamente de multiplicar por 3 o por 4 el recibo de la energía, sino que ya también en nuestros productos de comida, bebida, como también José Luis y los restauradores estarán viendo también como los hoteleros, que el input de nuestros negocios pues está multiplicando y escalando en precios de manera importante. Esto también, sumado a esa inestabilidad en cuanto a precios de combustible, hace que los paquetes turísticos también se encarezcan. Es más caro salir de los países emisores ahora mismo porque la afección del transporte es importante y se está, incluso ya hay algunos países que están sumando a los tickets ya vendidos, sumando esos bonos de tasas para poder cubrir, ¿no?, esa diferencia que las líneas aéreas puedan tener y no terminar quebrando muchas líneas aéreas más. Ya hemos tenido la desgracia de que durante esta pandemia hemos tenido muchos problemas con líneas aéreas, con turoperadores que todavía se están recuperando, casos de turoperadores alemanes muy importantes a nivel global que ya están devolviendo esa parte de ese dinero que tomaron prestado de sus gobiernos, y esta no es la mejor noticia, el hecho de que tengamos esta escalada bélica. La parte buena de todo esto, la parte buena es que las ganas de viajar son mejores que en el 2019, o sea, son mayores, la gente tiene más ganas de salir, está recuperado prácticamente en algunos países, incluso por encima del 2019, con un porcentaje importante que llega al 18, al 20%, como países como Alemania, países como Países Bajos, que es la gran sorpresa de estos años, ¿no?, en el cual pues los Países Bajos hemos aumentado incluso con respecto al 2019 el número de turistas que llegábamos, y eso es muy importante y nos hace ver que, por ejemplo, en Países Bajos un 114, en Bélgica también, noticias importantes, ha bajado, por ejemplo, el largo radio. Esto no es lógico, ¿no? Es normal que la gente que venía de Estados Unidos, que la gente que venía de la parte de Asia, pues sea un poco más reticente a la hora de venir a España con todo lo que ha estado pasando. Pero bueno, la buena noticia es que nuestros vecinos tienen ganas de viajar, las mismas ganas que tenían en 2019, muchos de los países incluso por encima, viajar fuera de su país, y lo más importante que nos decía ayer en el Smart Observatory que tenemos en la Confederación y que hemos presentado ayer de la mano de PwC, lo más importante es que incluso tienen más ganas de venir a España, es decir, no solamente quieren viajar lo mismo más fuera de su país en las próximas fechas, sino que uno de los países que sube y que sube de manera importante es España dentro de esa cesta de países que van a elegir. También, España tradicionalmente hemos sido un país, no se puede, vamos a tomar una palabra, un país cómodo, ¿no?, en el momento de que hay tensiones geopolíticas, y siempre hemos podido recibir esos clientes que ven en nuestro país un tema muy importante, que es el tema de la seguridad, en todos los niveles y en todos los aspectos. Durante la pandemia se ha visto claramente cómo ese aspecto y ese refuerzo que hemos hecho en el aspecto de la seguridad ha sido muy valorado por nuestros clientes y nos ha puesto todavía
en una mejor posición. España siempre ha sido muy valorada por su seguridad, por su ambiente europeo, en todos los niveles, a nivel sanitario, sobre todo durante esta pandemia, nuestra capacidad sanitaria ha sido algo que ha permitido o que ha facilitado que nos elijan muchos de los clientes que estaban indecisos de si ir a Turquía, por ejemplo, o venir a España. La gente se ha decidido por España por esos atributos que tenemos como país europeo, como país en el cual pues las condiciones sanitarias, entre otras muchas más, pues parecen más seguras que en otros destinos turísticos. Y en definitiva, en el horizonte lo que vemos es que el tráfico en redes, el sentimiento, sí es verdad que ha variado un poco de manera negativa entre finales del año pasado y principios de este, pero esto es debido precisamente al tema de la sexta oleada y el tema de la guerra. Pero la intención de viaje sí sigue subiendo y sigue subiendo de manera importante. Por lo tanto, tenemos que ser positivos, pero ser cautos. Hay una guerra en el centro de Europa, eso afecta hasta incluso al espacio aéreo. A ustedes allí no es el problema, pero porque no tenía el turismo ruso en demasía, pero recordemos que esos 1.400.000 rusos que venían a España y que venían a 3 o 4 sitios, o sea, es decir, no, es que de 84 millones, 1.400.000, pues no son muchos, ¿no? Son el 2%, ya, pero si coges ese 2%, lo aplicas a 3 zonas de España y ese 2% gastaba prácticamente 2,5 veces más que un turista normal, pues entonces esa gente va a tener un problema. Por lo tanto, hay que instaurar políticas específicas para esos lugares y poder ayudarles a complementar su cesta de clientes para que puedan seguir adelante, porque desde luego tienen el mismo problema que tenemos los demás, pero acrecentado precisamente por este conflicto. Pero como digo, hay que ser positivos, hay que pensar que vamos a salir de esta, que seguimos en buen camino, siempre con las comillas, ¿no?, de la enfermedad y ahora del proceso bélico, que esperemos que por el bien primero de los ucranianos termine lo antes posible y después por el bien de toda Europa, porque desde luego que nos está afectando de manera importante y sobre todo nos hace pensar, o tenemos que darnos una vuelta, ¿no?, en el razonamiento que antes comentaba con una compañera con respecto a qué hacemos con nuestra cadena de valor, qué hacemos con nuestra cadena de suministros, ¿no? España se ha visto, Europa se ha visto que es muy dependiente a nivel energético de países que no puede dominar, que no puede controlar, y esto al final nos puede pasar una factura muy grave. Por lo tanto, decirles, por ejemplo, y esto ya, perdona que haga un poquito de apología de nuestra asociación, estamos trabajando en un proyecto de generación de plantas fotovoltaicas por toda España, haciendo comunidades energéticas entre los hoteleros, para que podamos de verdad ser eficientes a la hora de suministrarnos energéticamente y sobre todo también vendernos como el primer país del mundo, que podamos presumir que nuestros hoteles se sustentan con energías 100% renovables. Creo que esos son los proyectos que Europa nos dice a través de los fondos de nueva generación que hay que hacer. Lo de cambiar las bombillas a LED y estas cosas, que está muy bien, eso no va a cambiar el país, eso nos va a hacer un poco mejores, pero no va a cambiar nuestro modelo de negocio. Lo que tenemos que hacer es verdaderamente disruptivos, ser valientes, dar pasos adelante, invertir con cabeza para primero ahorrarnos un poco de dinero en esa cuenta, ser más competitivos a nivel mundial y sobre todo también a nivel promocional, poder presumir de que verdaderamente estamos creyendo en el tema de la sostenibilidad y no solamente de palabras, sino también con hechos, ¿no? Pues gracias Ángel por invitarnos. Sabéis que Ángel pide que parece que da, ¿no? Así que cómo no vamos a venir, o sea, es un placer venir aquí a acompañaros. En fin, no es la primera vez y bueno, y solo faltaría eso. Bueno, pues a ver, yo creo que se ha dicho casi todo, ¿no? Yo creo que tenemos que ser positivos. Es verdad que pensábamos que la Semana Santa era ese punto de inflexión así, casi como definitivo, ¿no? Y se ha ralentizado un poco todo por todo lo que nos está rodeando, ¿no? Ha habido como un parón un poco en las reservas. La gente, el uso ese de reservas de última hora cada vez se está utilizando más, es como un recurso, en fin, todo el mundo ha estado un poco expectante. Un poco también por todo lo que está rodeando, ¿no? Nos está afectando demasiadas cosas, pero también a las familias, ¿no? Yo digo, hombre, estamos teniendo una subida generalizada de todo, vivimos todo el tema de energía, pero es que ahora nos está afectando también a todas las compras, ha subido exponencialmente el tema del aceite, un montón y si eso nos ha faltado ya la huelga, en fin, todo lo que nos rodea, cualquier incidente hace que suban los precios y eso pues... Lo que es la hostelería, así como la hotelería es mucho más ágil a la hora, y siempre por debajo del IPC, pero a la hora de aplicar determinados precios, la hostelería le cuesta mucho subir, nos cuesta mucho la aplicación de precios, en fin, pero hay una consecuencia clara que es que, en fin, a corto plazo pues todo tiene que subir porque estamos pagando por un montón de cosas que estamos comprando diariamente que tenemos que utilizar obligatoriamente mucho más precio de lo que estábamos pagando, ¿no?
Oye, yo creía que iba a ser este punto de inflexión. Es verdad que se ha ralentizado, pero creo que va a haber una muy buena Semana Santa. Los datos de Santander lo confirman. Yo ayer decía, hombre, ¿quién se va a llevar el gato al agua a nivel, con una visión más? Pues el que ofrezca mejor tiempo, ¿no? Pero fíjate, Santander, que va a llover toda semana, está con unos datos maravillosos, bueno, pues casi ni siquiera eso, ¿no? Yo creo que va a haber una ocupación masiva de las segundas viviendas. El que tenga apartamentos, chales, va a hacer uso, sin ninguna duda, en todo el arco mediterráneo, en toda España, en todo el norte. Y luego, bueno, pues creo que va a ser una muy buena Semana Santa desde el punto de vista de turismo religioso. Las procesiones de nuevo, o sea, llevan 2 años sin salir prácticamente, sin hacer uso. Ayer veía datos de Sevilla, están, en fin, prácticamente bloqueados. O sea, veo que toda la zona centro, pues el tiempo no va a ser muy malo. Acabo de ver las previsiones de Madrid. Bueno, pues todo eso va a hacer que vivamos una Semana Santa buena. Esperábamos que fuera muy buena y esperemos que así acabe, pero los datos han hecho que la gente reserve muy a última hora. Ha habido una cierta indecisión por todo lo que está rodeando. Nosotros, hombre, siempre digo lo que nos pasa en el ámbito del crecimiento de precio de todo lo que compramos es malo, pero yo creo que la hostelería tiene margen de subida, ¿no? Pero lo que es grave es que afecte a la renta media disponible de las familias, porque eso sí que nos quita cliente, ¿no? Cuando la renta media disponible baja, porque ahora todo el mundo está viendo cómo cuesta mucho más cargar el coche. La Semana Santa está relacionada con viajar, en fin, con gasolina, con gasoil, cuando está pagando mucho más de recibo de la luz, cuando va a la cesta de la compra y no sabemos por qué, porque no hay razones a veces objetivas, pero ha subido de manera generalizada. Bueno, pues esto resta esa renta media disponible y eso sí que es una cuestión grave, porque eso sí que hace a la gente que deje de salir a tomar café o a quedar o a cenar en fin, y eso sí nos puede afectar grave. Pero en cualquier caso vemos, todos los datos lo dicen, somos líderes en Europa en búsquedas en Internet, España, y no solamente líderes en búsqueda, sino que en permanencia en la búsqueda, ¿no? Todos los datos dicen claramente que la gente está buscando más España que ningún otro destino, por lo tanto, el mismo deseo que han tenido los españoles en estas épocas y que ahora de nuevo van a confirmar. O sea, yo creo que el español va a seguir saliendo, todos deseamos salir, recuperar, salir a comer, a cenar, a compartir. Pues yo creo que está pasando todo en Europa. O sea, en Europa sí cabe un poco más, porque hace peor tiempo, son muy buenos y que se van a batir récords en muchos territorios. Y que creo que Cantabria, que ya el año pasado pasó un muy buen verano, pues este año puede ser un año, yo creo que muy potente, ¿no? Así que ese es el deseo, en fin, el deseo de que todo el sector turístico recupere la senda económica, que lo necesitamos. O sea, hemos vivido una época muy dura, muy compleja, muy complicada, y por lo tanto, bueno, pues hay que pensar en positivo. Es verdad que nos rodean muchas cosas que nos generan incertidumbre, pero bueno, vamos a pensar que pronto que no aparezcan más hijos de Putin y que las cosas, bueno, pues en fin, pues que las cosas mejoren, ¿no? Radicalmente. En zonas sigue habiendo, sobre todo las multinacionales, en Madrid sigue habiendo edificios que no se va a trabajar, y todo el turismo de radio largo. O sea, a ver, sorprendentemente, en Madrid ahora mismo hay turismo sudamericano. O sea, se está recuperando, pero vamos, los norteamericanos, los asiáticos, antes purulaban por todos los lados, ahora no están, y eso hace que, a ver, los datos vamos a decir, pero hay un dato positivo. Cuando hablamos del empleo, hemos tenido unas afectaciones tremendas. El último dato, estábamos a 30.000 empleos para llegar a la misma cifra del 2019, contando que hay otros 30.000 en ERTES, o sea que estamos a 60.000 empleos de normalizar, que eso es casi sorprendente con las cifras de negocio que estamos hablando, que que seguimos estando al 80%, o sea, pero es verdad que bueno, que hay, en nuestro sector de hostelería hay zonas, hay sectores que les está yendo de maravilla, o sea, absolutamente de maravilla, que es imposible cenar en fin de semana si no reservas. O sea, ¿por qué? Porque hay un uso, si cabe, aumentado del que puede salir, que es, en fin, que somos todos, nosotros todos los que estamos aquí también, ¿no? O sea, así que hay un dato positivo que es el empleo, o sea, que da imagen de lo que está pasando, ¿no? O sea, tenemos ítems que van a la baja, que no se han recuperado, el tema de teletrabajo, el tema de largo alcance en turismo y tal, pero hay cosas que dicen, ¿no? Pues es un dato, vamos a decir, que habla claramente de que estamos muy expectantes y que pronto vamos a estar en plena recuperación.